SCP-259. La espiral de Weissinglas. Categoría: Keter. Descripción: SCP-259 es una imagen fractal conocida como la espiral de Weissinglas. Una representación completa de SCP-259 actúa como un puente de Einstein-Rosen, abriendo un portal a un lugar desconocido. Los lugares a los que se accede parecen variar dependiendo del tamaño y de la orientación de la imagen reproducida, y han incluido a un área llena de plasma sobrecalentado, a una temperatura estimada de 20 millones Kelvin. Un área poblada con cucarachas venenosas, de especie desconocida. Peso aproximado 2 kilogramos. El espacio exterior, a una distancia estimada de, censurado, kilómetros de un agujero negro. Un área que posiblemente correspondería a la dimensión abierta por SCP. Censurado. Los matemáticos de la Fundación se encuentran trabajando en determinar por qué este fractal en específico tiene propiedades anómalas, y si existen otras imágenes anómalas similares. Por orden del Consejo O5, cualquier generación experimental de una imagen relacionada con SCP-259 debe realizarse a lo menos a censurado metros de zonas habitadas. Después del incidente K-259-1, 41 copias de un CD capaz de generar a SCP-259 fueron confiscadas desde censurado.com, siendo posteriormente emitida una alerta pública acerca de un CD etiquetado como 100 fractales divertidos que puedes imprimir, que contenía un virus malicioso capaz de destruir al equipo infectado. Censurado.com afirmó haber obtenido los discos de una reventa por bancarrota, siendo la fundación incapaz de rastrear al productor original. Se está investigando si SCP-259 fue liberado por accidente, o si fue distribuido con conocimiento de sus propiedades anómalas. El incidente K-259-2 deja claro que SCP-259 está siendo utilizado con un propósito malicioso. La Fundación está trabajando en conjunto con las fuerzas antiterroristas globales para recuperar a SCP-259 desde la organización responsable de ese incidente. Anexo. Incidente K-259-1. Una residencia en la Universidad de Censurado fue destruida por una explosión/incendio el día Censurado de 2000. Censurado. Las autoridades locales se mostraron desconcertadas ante el hecho que las condiciones en el centro del incidente se asemejaban a las producidas por la detonación de un pequeño dispositivo de fusión termonuclear. El estudiante de posgrado censurado fue completamente vaporizado durante este incidente, al igual que otros censurado estudiantes, incluyendo a varios que dejaron sombras impresas en las paredes más cercanas. El interrogatorio de los sobrevivientes reveló que censurado había ido a su habitación con un CD que había pedido recientemente al sitio censurado.com para jugar con algunos fractales, testimonios que condujeron al eventual descubrimiento de un programa capaz de generar a SCP-259 a la venta en dicho sitio. Incidente K-259-2. Fecha censurado de 2000. Censurado. Una imagen de SCP-259, de aproximadamente 10 por 10 metros, apareció en una pantalla Diamond Vision gigante durante un partido de fútbol en el estadio Censurado, cerca de Censurado, evento con una asistencia aproximada de 60.000 personas. Los sobrevivientes informaron que una gran anomalía circular apareció enfrente de la imagen, y que cucarachas venenosas fueron vertidas desde su interior, atacando a cualquier persona que pudieran alcanzar, produciéndose aproximadamente censurado bajas. Es considerado un evento autocontenido debido a que los insectos son incapaces de sobrevivir por más de 2 horas en la atmósfera terrestre. Las cucarachas pesaban en promedio 2 kilogramos, y no correspondían a ninguna especie conocida. Varios especímenes vivos fueron recuperados por un DM de la Fundación, y clasificados como SCP censurado. Los especímenes se encuentran actualmente alojados en el sitio censurado, en un ambiente con un 35% de oxígeno. La organización censurado posteriormente se hizo responsable por la imagen. Fue necesaria la aplicación masiva de amnésticos para suprimir en forma parcial el conocimiento público de este evento. Experimento X-259-1.
Un ordenador con batería fue instalada en una zona deshabitada del desierto de censurado. Ordenador con batería es la expresión literal utilizada por el autor, y puede referirse tanto a una computadora portátil como a una computadora de escritorio alimentada con una unidad con un sistema de alimentación interrumpida, UPS por sus siglas en inglés, habiendo podido utilizar en su lugar el término laptop, computadora portátil. Esta expresión, al igual que programa de computadora, aun siendo algo anacrónica, es mantenida por fidelidad al artículo original, para generar una imagen de la espiral de Westinghouse, con sensores y cámaras remotas para monitorear los resultados. El personal de la fundación observó desde una distancia segura. Una vez finalizada la imagen, un área circular de aproximadamente 1 metro de diámetro apareció frente a la computadora, emitiendo una luz blanca cegadora seguida por una bola de plasma sobrecalentado. El plasma se disipó tras expandirse en un área de censurado metros cúbicos. Los efectos presentes en el edificio del incidente K-259-1 son consistentes con el daño observado. El doctor censurado considera interesante que el efecto de SCP-259 ocurrió sin observación humana directa. Experimento X-259-2. El experimento X-259-1 fue recreado, excepto que el tamaño de la imagen fractal generada se duplicó. Una vez finalizada la imagen apareció un portal negro de aproximadamente 3 metros de diámetro, y toda la materia en un área de aproximadamente censurado metros fue arrastrada a su interior. Esto es consistente con un incidente no explicado en censurado, en donde observadores describieron que un edificio de apartamentos había hecho implosión y desaparecido, dejando un agujero de censurado metros de profundidad. Experimento X-259-3. Generación de una versión invertida de SCP-259. Datos borrados, y el área permanece en cuarentena, en espera de la contención de múltiples instancias de SCP censurado. Procedimientos especiales de contención. Una copia del programa de ordenador capaz de producir SCP-259 se encuentra almacenada en un disco compacto en la bóveda de contención de alta seguridad del sitio 25. Como los discos que contienen SCP-259 normalmente son destruidos durante los experimentos, se pueden realizar copias adicionales para los experimentos aprobados. El destacamento móvil Gamma 10 debe permanecer en espera para recuperar y neutralizar cualquier copia de SCP-259 que se encuentre fuera de la fundación. Los dispositivos no autorizados que contengan a SCP-259 o que sean capaces de producirlo deben ser destruidos inmediatamente. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.